vamos a hablar sobre 100 acontecimientos históricos que sucedieron en el siglo pasado. Pero antes de ello, me gustaría animar a todos aquellos que sois nuevos en el canal a que os suscribáis, le deis like al vídeo si os gusta y que comentéis, así yo también sabré quiénes sois y os daré la bienvenida. En el año 1900 se inauguró la exposición de París, la exposición universal. En 1901 es cuando fallece la reina Victoria de Inglaterra. En 1902 se inauguró el primer metro en Berlín. 1903 es cuando los hermanos Wright logran el primer vuelo. En 1904 es cuando se funda el organismo de la FIFA. En 1905 es cuando Albert Einstein publica la teoría sobre la relatividad. En 1906 es cuando ocurre el terremoto que destruye la ciudad de San Francisco. En 1907, un gran pintor español, Picasso, inicia el movimiento del cubismo. En 1908 ocurre la explosión de Tunguska en Siberia. En 1909 se funda la empresa General Motors y en 1910 fallece el escritor Tolstoy, conocido por obras como Guerra y Paz. Vamos a pasar ahora a 1911 y es que en este año se descubre el Machu Picchu. En 1912 es cuando se hunde el Titanic. En 1913 ocurre que la marca Ford inicia la primera línea de producción. En 1914, desgraciadamente, inicia la Primera Guerra Mundial. En 1915 ocurre la famosa Batalla de Galípoli. En 1916 ocurre la Batalla del Somme. 1917 inicia la Revolución Rusa. En 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial. En 1919 es cuando se firma el Tratado de Versalles. Y en 1920 se funda la Sociedad de Naciones. Pasamos a los años 20. Iniciamos con el descubrimiento de la insulina en 1921. En 1922 se descubre la tumba de Tutankamón. En 1923 ocurre la hiperinflación en Alemania. En 1924 se organizan los primeros Juegos Olímpicos de Invierno. En 1925 se promulga la Constitución de Turquía. En 1926 nace la televisión pública en el Reino Unido. En 1927 Charles Lindbergh cruza el Atlántico en avión. En 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. En 1929, yo creo que todos somos conscientes aquí de que sucedió ese año, ocurre el crack de Wall Street. En 1930, Gandhi lidera la marcha de la sal en la India. Pasamos a los años 30. En 1931, España se convierte en una república por segunda vez. En 1932 se inaugura la radio pública de la BBC. En 1933, ese año, una persona llega al poder. 1934, Mao inicia la larga marcha en China. En 1935
se inaugura el puente de Golden Gate. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. En 1937 ocurre el bombardeo de Guernica. En 1938 Amelia Earhart desaparece durante su vuelo. En 1939, desgraciadamente, vuelve a iniciarse la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Churchill se convierte en el primer ministro británico. Seguimos con los años 40. En 1941, Japón ataca Pearl Harbor. En 1942 ocurre la batalla de Stalingrado. En 1943 está la conferencia de Teherán. En 1944 el desembarco de Normandía. Y en 1945 es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se funda la ONU y en 1947 la India se independiza del Reino Unido. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1949 nace la OTAN y en 1950 comienza la Guerra de Corea. En el año 51 se desarrolla la primera computadora comercial, el UNIVAC. En 1952, primera prueba de la bomba de hidrógeno. 1953, tenemos la coronación de Isabel II. En 1954, el fin de la segregación escolar. En 1955, Rosa Parks inicia el movimiento por los derechos civiles. En 1956 está la crisis del canal de Suez. En 1957 se lanza el Sputnik, el primer satélite. En 1958 se funda la NASA. En 1959 triunfa la Revolución Cubana. En 1960 se independizan 17 países africanos. Pasamos a los años 60 y es que en 1961 es cuando se levanta el muro de Berlín. En 1962 tenemos la gran crisis de los misiles en Cuba. En 1963 es cuando asesinan a Kennedy. En 1964 tenemos la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos de América. En 1965 Estados Unidos entra en guerra con Vietnam. En 1966 tenemos la Revolución Cultural en China. En 1967 tenemos la Guerra de los 6 días. En 1968 tenemos las protestas estudiantiles tanto en París como en México. En París, en mayo del 68. En 1969 el hombre llega a la luna. En 1970 nace la organización Médicos Sin Fronteras. Pasamos a los años 70 y es que en los años 70, en el 71, es cuando se funda Greenpeace. En 1972 tenemos el escándalo de Watergate. En 1973 tendremos la crisis del petróleo. En 1974 es cuando dimite Richard Nixon. En 1975 es cuando termina la guerra de Vietnam. En 1976 Apple lanza su primer ordenador. Y en 1977, algo que a mí me encanta, es cuando se estrena La Guerra de las Galaxias, Star Wars. En 1978, Acuerdo de Paz, Camp David. En 1979, la Revolución Islámica en Irán. En 1980 es cuando asesinan a
John Lennon. Pasamos a los años 80. En el 81 nace la primera bebé probeta. En 1982 tenemos la Guerra de las Malvinas. En 1983 Internet comienza con la red de ARPANET. En 1984 se lanza el Macintosh de Apple y en 1985 Microsoft lanza el Windows 1.0. En 1986 la explosión nuclear de Chernóbil. En 1987 la primera intifada en Palestina. 1988 el fin de la guerra Irak-Irán. 1989 es cuando cae el muro de Berlín y en 1990 Alemania se reunifica. Pasamos ya finalmente a los años 90. En 1991 es cuando tenemos la guerra del Golfo. En 1992 son los Juegos Olímpicos en Barcelona. En 1993 se firma el Tratado de Maastricht. En 1994 tenemos el genocidio en Ruanda. En 1995 el lanzamiento de Java. En 1996 es cuando se clona la oveja Dolly. En 1997 fallece la princesa Diana. Y en 1988 es cuando hay el acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte. En 1999 el euro entra como moneda virtual y en el año 2000 es cuando nace la Wikipedia. Todos estos han sido algunos eventos históricos que han sucedido en el siglo pasado. Coméntame si me